Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico, vamos a trabajar el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que habla sobre el Estado colombiano y sus tres principales ramas del poder público, las cuales son la rama legislativa, ejecutiva y judicial. A raíz de eso vamos a hablar de sus órganos autónomos e independientes. Muchísimas gracias y espero este video les sea de su agrado. El Congreso de la República divide su trabajo legislativo en dos fases. La primera, se desarrolla en comisiones especializadas por temas. La segunda, se desarrolla en plenarias donde se modifican, aprueban o rechazan las iniciativas trabajadas en las comisiones. En la primera comisión se tratan temas referentes a organización territorial, reforma constitucional, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre la contratación administrativa de los derechos, garantías y deberes, políticas para la paz, asuntos étnicos. Esta consta de 19 miembros del Senado y 35 de la Cámara de Representantes. En la segunda comisión se tratan temas referentes a política internacional, defensa nacional y fuerza pública, comercio exterior e integración económica, fronteras y extranjeros, monumentos públicos. Este consta de 13 miembros del Senado y 19 miembros de la Cámara de Representantes. En la tercera comisión se tratan asuntos sobre Hacienda y crédito público, impuestos, regulación económica y planeación nacional. Este consta de 15 miembros del Senado y 29 de la Cámara de Representantes. En la cuarta comisión se tratan temas referentes a leyes orgánicas de presupuesto y control fiscal, patentes y marcas, organización de establecimientos públicos y nacionales y la control y calidad de precios y contratación administrativa. Este consta de 15 miembros del Senado y 27 de la Cámara de Representantes. En la quinta comisión encontramos el régimen agropecuario, la ecología y el medio ambiente. Estas corporaciones autónomas y regionales. Este consta de 13 miembros del Senado y 19 de la Cámara de Representantes. En la sexta comisión encontramos temas de comunicaciones y calamidades públicas y los servicios públicos, investigaciones científicas y tecnológicas, transporte, turismo y educación. Este consta de 13 miembros del Senado y 18 de la Cámara de Representantes. En la última, que es la séptima comisión, se tratan temas referentes a el estatuto público, régimen salarial y prestación del servicio público, organizaciones sindicales, seguridad social, deporte, salud, vivienda y asuntos de la mujer y de la familia. Y este consta de 14 miembros del Senado y 19 de la Cámara de Representantes. Muchas gracias. Mi nombre es Kinger Andrés Molano y hoy voy a exponer el Congreso de la República. El Congreso de la República de Colombia se compone por una legislatura bicameral, o sea que está compuesta por dos cámaras. Tenemos de un lado el Senado y tenemos del otro a la Cámara de Representantes. Al Senado lo componen 102 funcionarios y a la Cámara 166. Cada uno de esos es elegido cada 4 años por elección popular directa. En el caso de los senadores, 100 son por jurisdicción nacional y 2 por jurisdicción nacional indígena. Y en el caso de la Cámara de Representantes, 160 son por jurisdicción departamental, por así decirlo, y los otros 6 son para minorías políticas, colombianos en el exterior y etnias. Entre otras cosas, gozan de beneficio de prima de salud, prima de Navidad, prima de localización, vivienda, vehículos, tiquetes de avión, plan de celular y entre otros. Las funciones del Congreso son promulgar leyes, poder constitucional, poder reformar la Constitución, poder ejercer control político, elegir al Contralor General de la Nación, a las magistraturas de la Sala Disciplinaria del Senado y, entre otras funciones, darle honores a personajes de la vida pública. Son elegidos para un periodo de 4 años. A cada funcionario le corresponde un salario de 24 millones de pesos colombianos aproximadamente, según el decreto 1678 del 2 de agosto del 2003. Ese salario se compone de alrededor de 40.8 salarios mínimos colombianos. Según el decreto 1678 del 2 de agosto de 2013,
y con certificación de la Contraloría General de la República, resolución número 031 de agosto de 2013 y modificada por la resolución número 065 del 11 de julio del 2013, el salario de un senador es de 24.054.354 pesos. Además de este salario base, cuenta con beneficios como salud, vivienda, transporte, seguridad. Además, cuenta con planes de servicio móvil, telefónico, tiquetes aéreos y otros beneficios que les ofrece el ser senadores de la República de Colombia. La Cámara de Representantes es un cuerpo colegiado de representación directa, la cual es elegida por voto popular que se celebra cada 4 años. En Colombia, la Cámara está constituida por 166 miembros, los cuales son divididos en circunscripción especial y circunscripción territorial. 5 de estos por circunscripción especial están 2 en representación de las comunidades afrodescendientes, 1 en representación de las comunidades indígenas, 1 en representación de las minorías políticas y el restante en representación de los colombianos en el exterior. 161 miembros son elegidos por circunscripción territorial. A continuación les vamos a explicar las comisiones constitucionales y parlamentarias de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, que comparte con el Senado de la República, son la función constituyente, por el cual tienen la facultad de reformar la Constitución, la función legislativa, por el cual también se facultan para emanar leyes, la función electoral, por el cual también pueden investigar a funcionarios de altos cargos y a magistrados, la función de protocolo, por el cual tienen también la facultad de recibir a jefes de otros estados. Las funciones especiales de la Cámara de Representantes son elegir al defensor del pueblo y exigir las cuentas del Contralor General de la República. Para tramitar una ley, principalmente se presenta un proyecto de ley, es el primer paso. Este puede ser presentado por alguien que tenga iniciativa legislativa. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa? Obviamente los miembros del Congreso de la República, los miembros de la Corte Constitucional y el 5% de la población electoral, entre otros. Tramita una ley. El primer paso para tramitar una ley es presentar un proyecto de ley. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Aquellos que tienen iniciativa legislativa. Obviamente, los miembros del Congreso de la República, magistrados de la Corte Constitucional, el 5% del censo electoral, entre otros. El segundo paso es asignar ese proyecto de ley a la comisión correspondiente y asignar un ponente que la va a estudiar. Luego se realiza un debate en comisión. Se asigna nuevamente otro ponente o puede ser el mismo para el segundo debate en comisión. Siendo aprobada ahí, se lleva a debate en plenaria. Y siendo aprobado en debate en plenaria, se traslada al otro cuerpo encargado de legislar. Y siendo aprobado en este, solo falta la sanción presidencial. Luego que la ley se expide, es deber de la Corte Constitucional verificar que ésta esté acorde a la Constitución y declararla exequible o inexequible. Mi nombre es Jenny Paola Carreño Vaquero, estudiante del primer semestre de Derecho de la Universidad Unitrópico, y mi compañera vamos a exponer sobre el tema del Senado de la República. El Senado de la República es una de las 2 cámaras representantes del Congreso de la República, hace parte de la rama legislativa. El Senado de la República está conformado por, según lo establecido por el artículo 171 de la Constitución Política, por 100 miembros elegidos por la circunscripción colombiana y 2 elegidos por las comunidades indígenas, en un total de 102 miembros. Según lo establecido en el artículo 150 al 170 de la Constitución Política, tiene funciones específicas y unas especiales que están establecidas en el artículo 173 y 174
es la que interpreta la reforma, la elabora, hace los códigos y las leyes de la rama legislativa. El protocolo es la que el Congreso está autorizado para recibir jefes de otros países. Está la electoral, que es donde el Senado elige magistrados de la Corte Suprema, el Procurador de la Nación, junto a la Cámara de Representantes, eligen al Contralor General de la República. Los magistrados del Consejo Supremo de la Judicatura, vicepresidente de la República. Está la función judicial, que es la del Senado, la que el Senado puede adelantar el juicio contra magistrados y fiscal general del presidente. Y está el administrativo, que es el que establece la organización y funcionamiento del Senado y la Cámara. Bueno, un ejemplo claro fueron las elecciones pasadas del 9 de marzo de 2014 y se ve el ejemplo que yo decía anterior de la cantidad de miembros, que son 102. Entonces las elecciones pasadas quedaron así el Senado con el partido de la U con la mayor votación y con un total de 21 curules, el Centro Democrático con 19 curules, el Partido Conservador con 19, el Partido Liberal con 17 y el Partido Radical con 9. Y por otro lado están las comunidades indígenas, que solo un total de 2 curules, que fue el Movimiento Alternativo Indígena y el Partido Alianza Social Independiente. Muchas gracias. La mesa directiva está conformada por un presidente y 2 vicepresidentes. El presidente es Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, el primer vicepresidente Carlos Emiro Barriga, del Partido Conservador, y el segundo vicepresidente Félix del Partido Verde. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Álvarez Ladino, la compañera Ángela Sofía Cáceres, somos estudiantes del primer semestre de Derecho de la Universidad Unitrópico. Hoy venimos a hablarles sobre las comisiones constitucionales permanentes y sus comisiones. Bueno, la primera comisión se trata sobre la reforma constitucional y la organización territorial, como se encuentra dividido el Estado sobre los asuntos étnicos y los asuntos de paz. La segunda comisión, política internacional, defensa nacional, fuerza pública, comercio exterior, integración económica, fronteras, extranjeros, monumentos públicos. Bueno, la tercera comisión ya está conformada para averiguar todo lo de Hacienda y lo del crédito público, lo de los impuestos y la regulación económica y la planeación nacional. La cuarta comisión, leyes orgánicas de presupuesto, control fiscal, patentes y marcas, organización de establecimientos públicos. Bueno, en la quinta comisión vamos con el régimen agropecuario, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y sobre todo con la ecología. En el sexto, las comunicaciones, las calamidades públicas, servicios públicos, investigación científica y tecnológica, transportes, turismo, educación y cultura. Bueno, en la séptima comisión vemos todo lo que tiene que ver con el salario de los congresistas, en la organización sindicales y la seguridad social, lo que tiene que ver con el deporte y la salud. Gracias. Hoy les voy a hablar de la Asamblea Departamental. Según el artículo 299, en cada departamento habrá una corporación administrativa y de elección popular. Esto se denominará Asamblea Departamental, la cual está integrada de 11 31 candidatos. Esta corporación goza de autonomía administrativa y presupuesto propio. Este será elegido por un periodo de 4 años. La Asamblea Departamental es el órgano encargado de analizar, discutir, aprobar y conducir la dinámica normativa a nivel departamental. A continuación les voy a hablar de las funciones de la Asamblea Departamental. Función coadministrativa. Se cumple cuando se generan normas organizadas del presupuesto departamental. También se cumple cuando determina la estructura de la administración departamental. La función de control político. Se cumple cuando los diputados citan a los representantes de autoridades departamentales para responder un formulario asignado a cada quien. Al final, el diputado concluye satisfactoriamente o con algunas observaciones a algunos funcionarios citados. Función administrativa. Se cumple cuando la Asamblea establece la estructura de su organización administrativa.
Función de control público. Se cumple cuando la Asamblea, a través de sus comisiones reglamentarias, reemplaza a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. Función de protocolo. Se cumple decretando e imponiendo las distinciones y con decoraciones que se estimen a convenientes elegidos a fin de que sean ejemplo para la ciudadanía. Consejos municipales. Estos cabildos son organismos administrativos en donde sus miembros son elegidos por voto popular por un periodo de 4 años y representan los intereses y la voluntad de los residentes en la ciudad. Es una corporación administrativa integrada por no menos de 7 miembros ni más de 27 según el número de habitantes, excepto el caso de Bogotá, que elige 45 concejales de acuerdo con lo puesto en la Ley 136 de 1994. La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene a su cargo la determinación y la publicación oportuna de números de concejales de cada municipio. Los consejos municipales tienen la responsabilidad de ejercer el control político de la administración municipal y el estado de los proyectos de acuerdo. Muchísimas gracias. Soy estudiante de Derecho del primer semestre de la Universidad Unitrópica. El día de hoy vengo a hablar de las altas cortes, que son 4. La Corte Constitucional de Colombia, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Empezamos con la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, esta Corte es la encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Inició con 7 magistrados desempeñando su función hasta el 28 de febrero de 1993. Actualmente son 9 magistrados elegidos por las ternas enviadas por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. También ejerce jurisdicción constitucional. Las funciones son decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución. También deciden sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Otra de sus funciones es decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos de orden nacional. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra derechos de ley. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra leyes. Decidir sobre excusas por inasistencia de personas naturales o jurídicas emplazadas por cualquier comisión permanente del Consejo de la República. Decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el gobierno con fundamento en la decretoría de estado de excepción. Revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela, llevar a efecto los contratos internacionales y las leyes que los aprueban. Como punto tenemos que decir que mediante el decreto 2067 del 4 de septiembre de 1991 fue adoptado el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben sustituir ante la Corte Constitucional. También podemos decir que antes de la Constitución de 1991, el órgano que se encargaba de revisar la constitucionalidad de las leyes y los actos administrativos era la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia es una de las cortes más antiguas que tiene nuestro país, teniendo en cuenta que está desde la Nueva Granada, donde el pueblo le dio el poder a la Corte Suprema de Justicia para que administrara la misma. Luego, en el año 1886, con la creación de la Constitución Política de Colombia, se le da nuevamente atribuciones a esta, teniendo inclusive las funciones que tiene hoy en día la Corte Constitucional, que fueron quitadas con la Constitución Política del año 1991, en donde se divide en 7 salas. Se encarga la Corte Constitucional de hacer la revisión constitucional. La Corte Suprema de Justicia se encarga de hacer la revisión a las leyes que saca el país, con tal de que sean legales para el pueblo. Igualmente que se encarga de los litigios, o sea, los desacuerdos que hay entre dos partes que no han podido llegar a un acuerdo que llega después del Tribunal Superior, ellos hacen la revisión. Las 7 salas son la sala plena, sala de gobierno, sala de casación y sala de casación laboral. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados que son elegidos entre ellos mismos, que mandan candidatos por el Consejo Superior de la Judicatura. Mi nombre es Sebastián Rueda, soy estudiante del primer semestre de Derecho. Bueno, continúo con el tema que está diciendo mi compañera, que es la de las Cortes. Voy a hablar sobre la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esta Corte es fundamentalmente una sala de casación que mediante sus decisiones unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios. Bueno, esta Corte está integrada por 23 magistrados elegidos por la misma corporación, de listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura para un periodo individual de 8 años. Antes de 1991 tenía a su cargo funciones que corresponden a la Corte Constitucional con la creación de este organismo por la Carta Colombiana. Su función primordial es ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Bueno, esta Corte se divide en 5 salas que son la sala plena, la sala de gobierno, la sala de casación penal, que está conformada por 9 magistrados, la sala de casación civil y agraria, que está conformada por 7 magistrados, y la sala de casación laboral, que está conformada por 7 magistrados también. Bueno, las funciones de esta Corte son: la primera es actuar como tribunal de casación o conciliación. La segunda es juzgar al presidente o aquilar a sus jueces y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, por cualquier hecho punible o que se le impute. Bueno, otra de sus funciones son investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Bueno, esta Corte tiene que conocer todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el derecho internacional. Javier Cala, primer semestre de Derecho Unitrópico 2014. Consejo Superior de la Judicatura, organismo público colombiano perteneciente a la rama judicial. Está dividido en 2 salas, la sala administrativa y la sala jurisdiccional disciplinaria. La sala administrativa está compuesta por 6 magistrados, 1 elegido por la Corte Constitucional, 2 por la Corte Suprema de Justicia y 3 por el Consejo de Estado. Los 7 magistrados de la sala jurisdiccional disciplinaria son todos elegidos por el Congreso. El Consejo Superior de la Judicatura es el órgano el cual administra la rama judicial y complace a los secretarios judiciales o pone orden en la sala administrativa, en la sala tribunal capitalina. Ejerce actos disciplinarios cuando conoce las faltas cometidas por los funcionarios de la misma y los abogados. Seguimos con el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, este consejo cuenta con 2 funciones fundamentales. La primera es la función de administrar la rama judicial y la segunda es la función disciplinaria, que la se ejerce cuando conocen las faltas cometidas por los funcionarios judiciales, los abogados, en el ejercicio de su posición. Bueno, el consejo se divide en 2 salas que son la sala administrativa, compuesta por 6 magistrados, los cuales uno es elegido por la Corte Constitucional, 2 son elegidos por la Corte Suprema de Justicia y 3 por el Consejo de Estado. La segunda sala es la jurisdiccional disciplinaria, compuesta por 7 magistrados elegidos por el Congreso
de ternas enviadas por el gobierno. Bueno, sus funciones están determinadas por los artículos 256 y 257. Bueno, entre sus funciones está administrar la carrera judicial, elaborar la lista de candidatos para la designación de funcionarios judiciales, examinar las conductas y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así la de los abogados en ejercicio de su profesión. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial, fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y distribuir despachos judiciales. Bueno, crear, suprimir y fusionar cargos en la administración judicial. Continuamos con el Consejo de Estado. Tiene un total de 31 consejeros. El Consejo de Estado es la institución que ejerce el cometido del Tribunal Supremo y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tiene una sala de gobierno conformada por el presidente, el vicepresidente del Consejo de Estado y por los presidentes de la sala de lo contencioso administrativo y la sala de consulta y servicio civil. Ejerce las funciones por medio de 3 salas, que están integradas por la sala plena, que es de la de todos los magistrados, la sala de lo contencioso administrativo, que está integrada por 27 magistrados, y la sala de consulta y servicio civil, que está integrada por 4 magistrados para un total así de 31 consejeros de Estado. Sus funciones son asesorar al presidente de la República, al gobierno y a las diferentes corporaciones en la parte jurídica, además dictan sentencia, emplean jurisprudencia y sientan doctrina jurídica. Desempeñan las funciones del Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo conforme a las reglas que señala la ley. Conocen las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional. Preparan y presentan proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. Conocen y deciden de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas. Mi nombre es Jimmy Gutiérrez y voy a exponer la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, creada el 7 de julio del año 1991 por la Constitución actual colombiana, está conformada por 9 magistrados, los cuales son elegidos mediante ternas que propone el presidente de la República y a su vez son elegidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Dentro de sus funciones tiene, como lo estipula el artículo 241 de la Constitución Política colombiana, están a nivel interno decidir sobre la constitucionalidad de decretos con fuerza de ley, leyes expedidas por el Congreso y asimismo decidir sobre la constitucionalidad o exequibilidad de plebiscitos, referéndums, consultas populares y asambleas constituyentes. En ese mismo sentido, tal cual como lo estipula el artículo 86 de la Constitución Política actual, también tiene como funciones decidir sobre la exequibilidad de tratados firmados por el Gobierno Nacional, así como de decisiones o tutelas, decisiones judiciales o tutelas a cargo o que traten temas constitucionales. La rama ejecutiva. La rama ejecutiva está compuesta por las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias y los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado. El presidente de la República de Colombia es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y por ende es la suprema autoridad administrativa. Las funciones del presidente como jefe de Estado son representar al país internacionalmente, suscribir tratados con otros países, elegir a los embajadores que representan en Colombia. También las funciones del presidente como jefe de gobierno es el encargado
de la Constitución Política del país, tanto del orden nacional como internacional, nombrar y separar libremente a los ministros del despacho, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo, promulgar y obedecer las leyes. También tenemos acá el despacho del vicepresidente de la República, el despacho, la dirección del departamento, despacho del Ministerio de Consejeros, oficina de alto comisionado para la paz, la alta consejería para las comunicaciones, la secretaría de la transparencia, programa presidencial para el Sistema Nacional de Juventud, alta consejería para las regiones y la participación ciudadana, alta consejería para la equidad de la mujer, alta consejería para los programas especiales, alta consejería para los asuntos políticos y la consejería presidencial. La visión de la Presidencia de la República se proyecta como una entidad modelo en la gestión pública y referente internacional orientada a la coordinación efectiva del plan de gobierno, con recursos alineados para el logro de sus prioridades con altos estándares de calidad. Para esto se requiere talento humano competitivo y con alto servicio de procesos eficaces y herramientas tecnológicas modernas. La misión de la Presidencia de la República corresponde al Departamento Administrativo asistir al Presidente de la República en su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el prestar el apoyo administrativo necesario. Las funciones del Presidente de la República están dadas en la Constitución en el artículo 188, donde nos dice que el Presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. También nos dice que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y el hacer el cumplimiento de la Constitución y de las leyes lo obliga a garantizar los derechos de los ciudadanos y las libertades. En el artículo 115 de la Constitución nos dice que el Gobierno Nacional está constituido por el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros de despacho y los directores del Departamento Administrativo. El Presidente de la República, el Ministro de Despacho y el Departamento corresponden a cada negocio particular y nos conforman un gobierno. En la rama ejecutiva también encontramos a los departamentos administrativos. Sus funciones no son técnicas, sino totalmente administrativas. Ellos no van a los debates a la Cámara de Representantes, no pueden ser citados por el Congreso y no pueden presentar proyectos de ley. Encontramos también a la Secretaría. También existe la Secretaría General, la Secretaría Pública, la Secretaría de la Prensa, Embajadora y Consultadora. En la rama ejecutiva también encontramos la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Social. En esta encontramos unos objetivos que son que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Social tienen por objeto coordinar y administrar y ejecutar los programas de acción social dirigidos a la población pobre y vulnerable y los proyectos de desarrollo. También coordinar y promover la cooperación nacional e internacional y financiera en los reembolsos que reciba y otorgue al país. Las funciones de la agencia presidencial son coordinar el desarrollo de la política que en materia de acción social fije al gobierno nacional, coordinar el desarrollo de la política que en materia de cooperación fije el Ministerio de Relaciones Exteriores, administrar y promover la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, también tenemos ejecutar la competencia de los programas de la política de investigación social focalizada que defina al presidente de la República, contemplando a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana. Ejecutar también la coordinación internacional
para que la acción social llegue de manera ordenada y oportuna al territorio nacional. Encontramos a los ministerios. En Colombia hay 13 ministerios. Los ministros de Colombia son gabinetes de departamentos de gobierno que tienen como objetivos primordiales contribuir y promover al desarrollo sostenible de la sociedad colombiana a través de la formulación y adopción de políticas, programas, desarrollo territorial y urbano. Encontramos los ministerios que son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Medio Ambiente y por último encontramos el Ministerio de Cultura. También encontramos a las gobernaciones. El gobierno colombiano está presidido por el presidente de la República y hacen parte de este la vicepresidencia, los ministerios y los departamentos administrativos. El gobierno es el encargado de crear y desarrollar políticas que llevan al país a un mejor desarrollo. También encontramos las alcaldías. Las funciones de las alcaldías son cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los derechos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo. Conservar el orden público, dirigir la acción administrativa del municipio, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de renta y gastos y los demás que estén convenientes. También encontramos los ministerios. En los ministerios encontramos el Consejo de Ministros, que tiene sus funciones consultivas. Esto es para aconsejar al presidente sobre aspectos de la vida nacional. Los ministerios de Colombia son gabinetes de departamentos de gobierno que tienen como objetivos primordiales contribuir y promover al desarrollo sostenible de la sociedad colombiana a través de la formulación y la adopción de las políticas, planes, programas de desarrollo territorial y urbano, así como posteriormente se crearon otros ministerios en el gabinete. Los primeros ministerios son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Salud. También encontramos el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Medio Ambiente. Y por último, el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Carolina Sigua, a mí me correspondió la vicepresidencia. Para ser vicepresidente se requiere ser colombiano por nacimiento y tener más de 30 años. El vicepresidente es elegido por voto popular. El vicepresidente es el segundo con más alto cargo del Poder Ejecutivo en Colombia. Funciones del vicepresidente. Reemplazar al presidente en sus faltas temporales. El presidente podrá confiar en él y en cargos especiales y designarlo ante cualquier rama ejecutiva. El vicepresidente tiene el mismo periodo que el presidente y lo reemplaza en sus faltas temporales, aunque éste se presenten en su posición. En las faltas temporales del presidente, él es quien lo reemplaza y toma la posición y en cuantas veces sea necesario. En caso de falta absoluta del presidente, él asume el caso hasta el final del periodo. El presidente no podrá asumir casos de ministro obligatorio. Para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente. En falta absoluta del presidente, se reúne con derecho propio o por convocatoria del presidente a fin de elegirlo quien va a reemplazarlo por el resto del periodo. Son faltas absolutas del vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. Rama ejecutiva. Las superintendencias son organismos adscritos a un ministerio y que cumplen algunas de las funciones administrativas, fundamentalmente de vigilancia, que corresponden al presidente de la República.
Sus funciones están determinadas por la delegación que hace el presidente o señalamientos de la ley. Las superintendencias, al igual que los altos funcionarios, son nombrados por el presidente de la República a fin de garantizar una gestión administrativa coherente y que corresponda a los principios del primer mandatario. Son organismos encargados de fiscalizar en determinadas actividades económicas y públicas. En Colombia funciona la Superintendencia Financiera de Colombia, la de Economía Solidaria, también de Subsidio Familiar, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Arrendatario y Registro, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia de Puertos y Transportes. Hola, mi nombre es Pilar Rontoa y le voy a exponer sobre la rama ejecutiva. Empresas industriales y comerciales del Estado. Son entidades públicas encargadas de desarrollar actividades industriales o comerciales del Estado, conforme a las normas que rige el derecho privado. Características. Se les aplica la normatividad del derecho privado, salvo las excepciones que determine la ley. Están dirigidas por un gerente o director que es nombrado por el presidente de la República. Poseen personería jurídica. Tienen autonomía administrativa. Su capital está integrado por fondos públicos o por el rendimiento de impuestos o tasas destinadas a tal sitio. Ejemplo de empresas industriales: Ecopetrol, Carbocol y el Servicio Aéreo del Territorio Nacional, SATEN. Mi nombre es Marly López. Rama ejecutiva. Entidades territoriales. Persona jurídica que componen la división política y administrativa del Estado. Departamentos. Son las unidades territoriales de primer nivel en Colombia. En el país hay 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales. Municipios. Corresponden al segundo nivel de división administrativo en Colombia, que mediante agrupación conforman los departamentos. Colombia posee 1.123 municipios registrados ante el DANE. Territorios indígenas. Son el tercer nivel de administración en Colombia. Son áreas de régimen especial creadas de común acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas. Distritos. Son municipios que tienen una o varias características que las destacan o diferencian de los municipios circundantes. Provincias. Es el nombre genérico aplicado a alguna subdivisión de indígenas de los departamentos, más de carácter histórico que jurídico. Las gobernaciones. La gobernación es la encargada de dirigir y administrar los bienes del Estado de manera equitativa, atendiendo las más urgentes necesidades de la población. En cada departamento hay un gobernador, que es el jefe de la administración y representante legal del departamento. Puede ser gobernador, tiene que ser mayor de edad y ser colombiano. Su periodo de gobierno son de 4 años y son elegidos por voto popular, pero no tiene derecho a ser reelegido en el periodo siguiente. En Colombia se eligen 32 gobernadores, uno por cada departamento. Su función es cumplir y hacer cumplir los decretos, la Constitución y las ordenanzas de las asambleas departamentales. Las alcaldías. La alcaldía es el cargo ejecutivo dentro de un municipio, dirige la administración municipal y es el representante legal. Puede ser alcalde cualquier ciudadano que esté en ejercicio, haber nacido y ser residente de su respectivo municipio y de la correspondiente área metropolitana. ¿Cuántos alcaldes se eligen? En Colombia se eligen 1.123 alcaldes. ¿Cuál es el periodo del alcalde? Los alcaldes se eligen por un periodo de 4 años y por voto popular. Sus funciones es hacer y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos
y las ordenanzas del Consejo Municipal, dirigir y hacer las ordenanzas Buenos días, compañeros. Nos encontramos aquí reunidos para darle a proceder la siguiente exposición. El tema que nos correspondió fue la Contraloría General de la Nación. Nuestro grupo está conformado por Anderson Sánchez, Natalia Chaparro y quien les habla, Sandra Acosta. De la siguiente manera les voy a dar a entender el organigrama como se encuentra conformada la Contraloría. De cabeza principal tenemos la Contraloría General. En este momento el cargo lo está desempeñando Sandra Morelli Rico. Luego sigue la subcontralora, su nombre es Ligia Elena Borrero. Esta Contraloría está conformada por las siguientes oficinas o despachos. En este momento, la Dirección de Asistencia al Despacho del Contralor, la Auditoría Interna, Dirección de Seguridad y Prevención de Riesgos, Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Comunicación Corporativa, Dirección de Servicios Generales. De esta forma voy a proceder a darles brevemente la historia de la Contraloría. La Contraloría nació en el año 1923. La primera persona encargada de desempeñar este cargo fue el señor Eugenio Andrade en ese año. La Contraloría cuenta con su visión y misión. La visión es la honestidad y el buen manejo de la hacienda pública para facilitar de esta forma el buen servicio y bienestar a la comunidad y a la sociedad en general. La misión es un órgano de fiscalización superior de la hacienda pública. La Contraloría tiene valores y características. Uno de ellos les voy a dar a conocer en este momento, que son de vital importancia para ejecutar el cargo. Es la integridad, lealtad, justicia, respeto, excelencia, innovación, liderazgo, motivación, coordinación y servicio al usuario. Agrupando todas estas características y valores, damos como buen resultado un buen desempeño en el cargo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Natalia Chaparro. ¿Qué es la Contraloría General? La Contraloría General es un órgano constitucional fundamental del Estado y hace parte del control fiscal. La Contraloría es una oficina del Estado que verifica las diversas cuentas del gobierno. Las funciones del Contralor es dirigir la autoridad, los labores, la vigilancia, de acuerdo con eso va la ley. Por otra parte, fijar las políticas claras y programas que están estratégicamente ubicados para el desarrollo del fiscal. Para finalizar, esto lleva a representar legalmente todos los asuntos que tiene la Contraloría. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Anderson Sánchez. A continuación voy a seguir explicando el organigrama. Entonces dice que se deriva en la Dirección General Técnica, Dirección General de los Servicios Jurídicos, Dirección General de Control de los Poderes Públicos, Dirección General de la Contraloría y la Administración Nacional, Dirección General de Control de Estados y Municipios, Dirección General de Procedimientos Especiales. ¿Cómo es elegido el Contralor General de la República? Entonces dice que es elegido mediante una terna. ¿Quién elige esta terna? Es elegido por el Consejo de Estado, postula un candidato, la Corte Constitucional postula otro candidato y la Corte Suprema de Justicia postula otro candidato. Esta terna es mandada
al Congreso y ellos son los encargados de elegir el Contralor General de la República. Requisitos para ser Contralor de la República: ser mayor de 30 años, tener título universitario, haber terminado sus estudios universitarios hace 15 años y tener un trabajo o haber ejercido un trabajo durante 5 años que sea de función pública. La Contralora General de la República en este momento es Sandra Morelli Rico, que tiene un periodo del 2010 al 2014. Suele resaltar que el periodo del Contralor es de 4 años y tiene que coincidir con el mandato del Presidente de la República. El primer Contralor que hubo fue en 1923, que fue Eugenio Andrade, que en este momento la vicecontralora, que es la segunda al mando, se puede decir, es Lidia Elena Borrero. La función de la Fiscalía General de la Nación es ejecutar la ley criminal del Estado, garantizar la tutela judicial y su efectiva ejecución, generar la confianza y seguridad mediante la búsqueda de la verdad. La visión de la Fiscalía General de la Nación es ejecutar un sistema de investigación integral y un diseño de ejecución de políticas públicas vanguardistas para enfrentar las formas de criminalidad, innovando con tecnologías de comunicación y de demás maneras. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso y cumplir las demás funciones que delegue la ley. La Fiscalía General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso y cumplir las demás funciones que delegue la ley. La Fiscalía General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. Fiscalía General de la Nación. De la Fiscalía General de la Nación se compone por las siguientes dependencias. Entonces, empezamos con el despacho del Fiscal General, del cual se desprende el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. También tenemos varias unidades en las cuales está la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, tenemos Unidad Nacional para los delitos contra la desaparición forzada, tenemos también la Unidad de Fiscalías para los desmovilizados, también está la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial y también tenemos la Unidad Nacional de Análisis y Contextos. También del despacho del Fiscal General se desprenden otras oficinas, como lo son la Dirección de Asuntos Internacionales, Oficina de Planeación, Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno, está la Oficina Informática y está la Oficina de Control Interno. También tenemos la Oficina Jurídica, tenemos también la Oficina de Protección y Asistencia, y también tenemos la Oficina de Divulgación y Prensa. Del despacho del Fiscal General de la Nación se desprende el despacho del Vicefiscal General y el despacho del Secretario General. Del despacho del Secretario General se desprenden 3 dependencias, que son la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses. Tenemos la Oficina de Personal, tenemos la Oficina de Sección de Bienestar. De la Oficina de Personal se desprende el Grupo de Carrera y Grupo de Administración Personal. De la Dirección de Fiscalías tenemos varias unidades, entre ellas está la Unidad Nacional de Derechos Humanos, está la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos. Tenemos también la Unidad Nacional de Fiscalías delegadas contra el secuestro y la extorsión, Unidad Nacional de Anticorrupción, Unidad Nacional de Fiscalía especializada en delitos contra
la propiedad intelectual y las telecomunicaciones. Tenemos también la Unidad Nacional de Fiscalía Delegada contra el Terrorismo. Tenemos también la Unidad Nacional de Fiscalía de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima. Tenemos también la Unidad Nacional de Fiscalías contra los delitos de las bandas emergentes que operan en el territorio nacional. Tenemos también la Unidad de Fiscalía de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Y por último tenemos las direcciones seccionales. De este también tenemos la Dirección Nacional del CTI, en la cual está la División de Investigación, en la cual se encuentra la sección de investigaciones y apoyo a unidades nacionales. También tenemos la sección de análisis criminal. Tenemos también la sección de control telemático, también está la sección de seguridad y soporte logístico. En este también se encuentran las direcciones seccionales y también tenemos la división criminalística, en la cual está la sección de identificación y la sección de laboratorios y criminalística. Aquí también se encuentra la Dirección Nacional Administrativa y Financiera, en las cuales se encuentra la división financiera, en la cual está la sección de presupuesto, sección de contabilidad, sección de tesorería, en la cual también está el grupo de cuentas y también está la sección de títulos. En la siguiente encontramos la sección de gestión documental, en la cual se encuentra el grupo de derechos de petición, sección de construcciones, sección de transportes, sección de administración y sede, y también está la sección viáticos. Y por último tenemos la división administrativa, en la cual se encuentran la sección de bienes, en la que también está el grupo de inventarios, grupo de almacén, sección de servicios administrativos. Entre ellos está el grupo de sondeos de mercado, está el grupo de contratos y el grupo de licitaciones y concursos. Fundación Universitaria del Trópico Americano. En este momento quiero comentarles cómo está estructurado y cómo funciona el Ministerio Público, especialmente la Procuraduría General de la Nación. Para contextualizar un poco, quiero recordar cómo está estructurado el Estado colombiano. El Estado colombiano se estructura bajo la rama del poder público, los órganos de control, los órganos autónomos y órganos independientes. Para su funcionamiento, el Ministerio Público, especialmente la Procuraduría General de la Nación, se organiza jerárquicamente por el despacho del procurador, el despacho del viceprocurador, las procuradurías delegadas, las procuradurías regionales, las procuradurías provinciales y las personerías municipales. El Ministerio Público, así como la Contraloría General de la República, son órganos de control según el artículo 117 de la Constitución Política. Y según el artículo 118 de la misma Constitución, el Ministerio Público es ejercido por el Procurador General de la Nación, por los defensores del pueblo, por los procuradores delegados, por los procuradores regionales y demás agentes del Ministerio Público, y ante las autoridades jurisdiccionales por las personerías municipales y demás autoridades que determine la ley. Como objetivo principal, el Ministerio Público debe aguardar y proteger los derechos humanos. También debe proteger los derechos y los intereses públicos y vigilar la conducta de quienes desempeñan la función pública. Según el artículo 275 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. Este es nombrado por el Congreso de la República por un periodo de 4 años de una terna de candidatos enviados por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Muy buenos días, mi nombre es Nuriyanela Guizamón Unibio, pertenezco a la Facultad de Derecho primer semestre de la Fundación Universitaria del Trópico Americano. A continuación les voy a dar a conocer las funciones, habilidades e inhabilidades del Procurador General de la Nación. Comenzamos con las funciones. La primera función y principal es representar a la Procuraduría General de la Nación ante las autoridades del poder público y los particulares. La segunda, formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, promoción y protección y defensa de los derechos humanos. A continuación les daré a conocer las inhabilidades del Procurador General de la Nación. No podrá ser elegido ni desempeñar cargo de Procurador General de la Nación por las siguientes causas. Primero, quien padezca alguna afección física o mental debidamente comprobada. Segundo, quien haya sido condenado en cualquier época. Tercero, que haya sido condenado en cualquier época por delitos contra el patrimonio del Estado. Cuarto, quien se encuentre bajo medida de aseguramiento. Quinto, quien se halle de interdicción judicial. Sexto, quien haya sido sancionado disciplinariamente en cualquier época mediante decisión ejecutoriada por falta grave o gravísima. Séptimo, quien dentro de los 5 años anteriores haya sido retirado del servicio por haber obtenido calificación de servicios insatisfactoria por decisión en firme. Octavo, quien haya sido excluido en cualquier época del ejercicio de una profesión o suspendido en su ejercicio. Noveno, quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad, 1º de afinidad o único civil con los senadores que intervienen en su elección, con los miembros de la corporación de la candidatiza o por el cargo con el presidente de la República. Y décimo, las demás que señalan la Constitución y la ley. Seguimos con las incompatibilidades del Procurador General de la Nación. La investidura del cargo de Procurador General de la Nación es incompatible con, primero, el desempeño de otro empleo público o privado. Segundo, la celebración de contratos por sí o por interpuesta persona con entidades públicas o la celebración de contratos de prestación de servicios con entidades privadas. El tercero, el desarrollo de funciones de árbitro, conciliador o amigable componedor, salvo que cumpla con estas funciones en razón de su empleo. Cuarto, la condición de miembro activo de la fuerza pública. Quinto, la gestión profesional de negocios ajenos y el ejercicio de la abogacía o cualquier otra profesión u oficio. Sexto, las demás que señale la Constitución política y las leyes. Algo que les quiero dejar muy en claro y que por favor lo tengan muy en cuenta es que en caso de falta absoluta del Procurador General de la Nación se procederá a una nueva elección, siguiendo el procedimiento señalado en el decreto, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca la falta del procurador. Es muy importante que mientras la elección y posesión del siguiente Procurador General de la Nación, la persona que lo va a reemplazar y va a ejercer el cargo de Procurador General de la Nación es el viceprocurador. Buenos días, compañeros, mi nombre es Catherine Díaz, cursando el primer semestre de Derecho. Bueno, mi tema es Defensoría del Pueblo, por el cual me tocó delegaciones. La primera delegación es los derechos de la niñez, juventud y de las mujeres. Esta delegación es el despacho defensor del pueblo, es relacionado con la divulgación y protección y promoción de los derechos humanos y los grupos a su cargo, así como el seguimiento de las políticas públicas que propenden en su relación efectiva. Esta delegación tiene unas funciones. La primera función es prestar asesoría al despacho defensor del pueblo y respecto a las materias de los derechos cuyo estudio y defensa corresponde. Segunda, asesorar al defensor del pueblo que la presentación y propuestas legislativas relacionadas con las materias o derechos cuyo estudio de la defensa corresponde. La tercera, asignadas por el defensor del pueblo que guarden la relación con la naturaleza de su cargo. La siguiente delegación es la política criminal y penitenciaria. Bueno, como su nombre lo dice, es una defensoría que cumple con la misión y ejercer, está dados a la denominación que lo indica por los temas de política criminal y penitenciaria, que es la perspectiva de la defensoría de abogar todos los derechos de las personas que estén en la cárcel. Bueno, entonces la defensoría de penitenciaria tiene funciones.
pues está en el contexto de la resolución del 2389 de 1995, en la concordancia de la resolución de 159 de 1994, que es señalada por la Defensoría Delegada de la Política Criminal y Penitenciaria. Primera función es prestar asesoría al despacho del Defensor del Pueblo respecto a las materias de derechos cuyo estudio y defensa corresponde. Segunda, asesorar al Defensor del Pueblo prestación en las propuestas legislativas cuyos asuntos sea de su especialidad. Tercero, mantener oportunamente informado al Defensor del Pueblo de todo lo que está sucediendo en la materia de derechos del defensor. La siguiente delegación es los derechos colectivos del ambiente. Esto depende sobre el ambiente, que como si bien lo dice, es el ambiente, toda la naturaleza y colectivos de todo lo que se quiera ver con eso. Entonces la dependencia es una asesora defensora del pueblo que responde a impulsar la efectividad de derechos colectivos en marco de un Estado social de colectivos. Derechos colectivos. Los derechos colectivos son una categoría de los derechos humanos que entienden como facultades que tienen grupos de personas para construir diferentes mundos relacionados individuales y colectivas de acuerdo con sus prácticas sociales, sus vidas, su comunidad, sus necesidades, y en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y reglamentada por el artículo 88 de la Carta Política, y son entre otros artículos. Bueno, en esas funciones están el goce del ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, la moralidad de la administrativa, el goce del espacio público y la defensa del patrimonio público. Funciones generales de la Defensoría Delegada para asuntos constitucionales y legales. Funciones de protección y defensa de los derechos humanos. Velar por la promoción y ejercicio y divulgación de los derechos humanos en Colombia en relación con la materia de su especialidad y surgir defensor del pueblo. Funciones de la asesoría y apoyo defensor del pueblo y además dependencias de la institución de materias propias de su especialidad. Es asesorar al defensor del pueblo respecto a las materias de derechos cuyo estudio, defensa y corresponde la presentación de seguimiento de propuestas legislativas. Funciones de información y comunicación. Establecer la comunicación permanente y compartir información con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el área respectiva. Defensoría Delegada para los indígenas y minorías étnicas. Esto garantiza el reconocimiento y efectividad de los derechos humanos, electivos, colectivos e integrales en los grupos étnicos de Colombia en el marco establecido en los artículos 7, 282, 283, 284 en la Constitución Política, la Ley 24 de 1992 en la Resolución 1602 del 7 de julio de 1995. Funciones. Primera, formar a los ciudadanos del conocimiento y aplicación a la defensa de los derechos humanos fundamentales, colectivos e integrales en los grupos étnicos. Analizar la legislación étnica relacionada con la construcción e implementación de políticas públicas en la aplicación de las mismas en fin de recomendar correctivos y las mejoras. Siguiente delegación, Defensoría Delegada para el seguimiento de políticas y públicas en desarrollos humanos. Es la dependencia de la Defensoría del Pueblo encargada de realizar el seguimiento, de evaluación y monitoreo de las políticas públicas que inciden en el derecho de mejoramiento de las condiciones mínimas necesarias de la vida, de tener una vida digna como todo ser humano merece, y un grado de realización de los derechos económicos, sociales, culturales en los grupos más vulnerables. Bueno, la siguiente función es que dirige el programa de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en derechos humanos. Es en la virtud de compromisos y responsabilidades misionales en la Defensoría del Pueblo en la realización de los derechos humanos y desarrollo en su visión estratégica, posicionarse como un agente institucional social fundamental en la promoción de los derechos humanos y liderazgo de políticas públicas y denominamiento de programas de seguimiento de políticas públicas. En total desarrollo de todo quiere decir que todo un defensor del pueblo tiene derecho a defender, tiene un deber de defender a todo el derecho del ser humano, porque con él podemos defender en cualquier parte. Si necesitamos un abogado también puede ser útil, porque si no tenemos dinero para así dar a defendernos, de Defensoría del Pueblo nos conocen uno. Bueno, y muchos más. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. La Defensoría del Pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos. El defensor del pueblo es el servidor público que ejerce la más alta autoridad de la Defensoría del Pueblo,
Una de sus principales funciones son orientar e instruir a las personas sobre el ejercicio y la defensa de sus derechos. Solicita a la Corte Constitucional la revisión de fallos de tutela. La Defensoría del Pueblo pone al servicio de las comunidades y de las instituciones del país un sistema de alertas tempranas para dirigir y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria. La Secretaría General es la encargada de la dirección y coordinación del Comité de Contratación y Gasto de Comisión de Carrera Administrativa, Atención a Desplazados por la Violencia, Programa de Salud y Seguridad Social. Subdirección Financiera es la dependencia que bajo la coordinación de la Secretaría General hace la planación, coordinación y control de las actividades financieras que desarrolla la Defensoría del Pueblo. Subdirección Administrativa es la dependencia encargada de la gestión y prestación de los servicios administrativos para las sedes central, regionales y seccionales de la entidad bajo la dirección de la Secretaría General. Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales es la dependencia encargada de coordinar en el ámbito nacional el ejercicio del litigio defensoral, el trámite de las solicitudes de las diferentes acciones y recursos en las distintas zonas geográficas del país. Dirección Nacional de Trámites y Quejas, una de sus principales funciones es hacer control al registro de peticiones, asesorías, quejas y solicitudes que atiende y transmite a la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo existen 6 delegaciones que son: primera, para la niñez, la mujer y el anciano; segunda, política criminal; tercera, medio ambiente y los derechos colectivos; cuarta, asuntos constitucionales; quinta, indígenas y minorías étnicas; sexta, políticas públicas. Estas 6 están a disposición a la ciudadanía para asesorar todo lo relacionado con la divulgación, protección y promoción de los derechos humanos. Esto fue una breve explicación sobre la Defensoría del Pueblo. Chao, un beso, gracias. Mi nombre es Daisy Pérez, vengo a hablarles de la Registraduría Nacional. En primer lugar voy a hablar de la misión. Ella tiene como misión garantizar la transparencia y el proceso electoral, contribuir al orden y al fortalecimiento de la democracia y promover la participación social disponiendo de su información a quien legalmente la solicite. Las funciones principales de ella básicamente son como asignar el número de identificación a cada persona, expedir las cédulas de ciudadanía, llevar el censo nacional electoral y atender al manejo de clasificación y archivo y recuperación del registro civil. El señor registrador, de acuerdo con la Constitución Política y el artículo 266, dice que ejercerá las funciones que establezca la ley, incluidas la dirección y la organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas. Él convoca al Consejo Nacional Electoral, organiza y vigila el proceso electoral. Esta persona es elegida por las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado por un periodo de 4 años y podrá ser reelegido solo una vez por concurso de méritos. Deberá reunir las mismas cualidades que se requiere para ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no deberá haber ejercido funciones en cargos públicos o directivos que pertenezcan a los partidos políticos del año inmediatamente anterior de su elección. La Comisión Nacional del Servicio Civil es el órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público. Es un órgano constitucional único, autónomo e independiente. Es la más alta jerarquía en el manejo y el control del sistema de carrera en los servidores públicos, cuya integración, periodo, administración y funcionamiento serán determinadas por la ley. Su fundamento jurídico es el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia, que dice que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil encargada de la administración y la vigilancia de los sistemas de carrera en el empleo público. Sus características generales son que es a nivel nacional, es independiente a las ramas del poder público, tiene personería jurídica, tiene autonomía administrativa y tiene patrimonio propio.
el registro público. Además de todo eso, ellos son los encargados de llevar ordenadamente y actualizadamente el registro público de la carrera administrativa, que este es un sistema de información donde están todos los datos de las personas que han adquirido derechos de carrera administrativa. Las funciones generales de la Comisión Nacional de Servicio Civil son administrativas y son de vigilancia. Las administrativas son la provisión de empleos, son la evaluación de desempeño, por ejemplo la acreditación de alta calidad de las universidades y el registro público. Las de vigilancia son las reclamaciones y la verificación y el control. Para ser miembro designado de la Comisión Nacional de Servicio Civil se necesita tener más de 35 años, ser nacido en Colombia, haber cursado un pregrado afín a la función pública, un posgrado y 7 años de experiencia en el campo público. El periodo y la posesión es cada 4 años. Tendrán que posesionarse ante el presidente de la República, no serán reelegibles. La Comisión Nacional de Servicio Civil la compone el director del Departamento de la Función Pública, el director de la ESAP, 2 empleados y un representante que manda el presidente de la República. La República de Colombia es un órgano autónomo e independiente. Esta entidad fue fundada el 25 de julio de 1923. Es la encargada de emitir, manejar y controlar los movimientos de Colombia, así como emitir la moneda en curso legal del país. Después de varios intentos, en junio de 1881 fue creado el Banco Nacional de Colombia, que actuaría como su banquero y promovería el crédito público de las personas. La función del banquero consistía en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos o de tesorería y huacas, crédito en la colaboración y en la contratación de préstamos internos y externos y en la administración de títulos de deuda pública. También eran los encargados de la emisión de billetes, pero en 1894 debió ser liquidado por el Estado debido a excesos registros en la capacidad de emisión. Año más tarde fue creado el Banco Central de Colombia, que funcionó de 1905 a 1909 y debió ser liquidado por las mismas razones del anterior. Una de las funciones más importantes del Banco de la República de Colombia son regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal en el país, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia, ser banquero de las demás entidades de crédito, servir como agente fiscal al gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general. Cabe recalcar que quien le hace seguimiento al Banco de la República de Colombia es el Fondo Monetario Internacional. Por último, para concluir, decimos que el gerente general del Banco de la República de Colombia es José Darío Uribe. Gracias. Mi nombre es Andrea Moreno. El tema que a mí me correspondió fue Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Este es un organismo del Servicio Público Argentino. Además de esto, es dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y se encarga de supervisar este sector. Además de esto, nos encontramos con la Unidad de Auditoría Interna, que es la encargada de ejecutar exámenes, evaluaciones, con enfoque integral de manera a seguir. Además de esto, también constituye esta misma los servicios postales, que son los encargados del cumplimiento y de las maneras administrativas de los servicios que se prestan en manera postal. El control de gestión, en esta que encontramos. En el control de gestión encontramos la supervisión de las relaciones institucionales e internacionales con cumplimiento de las tareas emanadas por la Junta Directiva. Además también tenemos la gerencia de control, que eso se encarga de verificar todo lo relacionado y con las medidas preventivas y correspondientes a la ejecución de planes que se aplican a las personas y actos. Además de eso, nos encontramos también con la gerencia pública y de normas reglamentarias. Además de esto, esta cuenta con asesoría para asistir y organización de materias jurídicas, las cuales nos permiten hacer de formas legales, o que ellos hagan de formas legales, por decirlo de una u otra forma, que se respondan o se hagan de diferentes enviados solicitados para que ellos los resuelvan.